Buen día, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de la semana. Soy Daniel y esto es La Poza de los Muertos. Es un privilegio para mí contar una semana más con estos ilustres caballeros. Duan Camilo, Duan, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola, hola muchachos. Hola Daniel, hola Juan. Hola a todos los que nos están escuchando. Todo Bueno, bien por acá. y nuestro próximo caballero, Juan David Roldán. ¿Qué más, Juanda? ¿Cómo vamos? Un buen día para todos los que nos escuchan, muy invitados a este espacio, a quedarse a los próximos espacios. Bueno, vamos a lo que nos trae el día de hoy y en esta semana traemos un tema muy cotidiano, algo que todo el mundo ha vivido o experimentado, pero a su vez que esconde un misterio o mejor dicho un lado oscuro o curioso, como quieran llamarlo, que nos fascina a nosotros, que es el déjà vu. Como ya muchos sabrán, el déjà vu viene del francés que significa ya visto y es aquellos momentos en el que al presenciar o experimentar algo tenemos la sensación de haberlo vivido previamente. Pero ¿por qué experimentamos eso? Aunque hay muchos estudios al respecto e hipótesis científicas, la verdad es que no hay una verdad absoluta sobre este fenómeno porque según la ciencia es un pequeño error momentáneo de la memoria en el que el cerebro marca una situación nueva como familiar, aunque no exista un recuerdo real de haberlo vivido antes. Puede ocurrir porque la escena se parece inconscientemente a algo del pasado, porque la percibimos parcialmente antes de prestarle atención o porque los sistemas de familiaridad y recuerdos se descoordinan por un pequeño instante. Otra vertiente científica lo explica con el nombre de sincronización neuronal. Usualmente estos mensajes pasan por una estación de control, que es la zona de memorización de corto plazo, antes de llegar a su destino final, que es la zona de memoria a largo plazo. Pero antes, a veces el mensaje toma un atajo y llega directamente al final, a la memoria de largo plazo, saltándose la estación de control. Esto confunde al cerebro haciendo pensar que el mensaje, que es la experiencia en este caso, no es nuevo, sino que es algo que ya ha registrado o ya ha vivido previamente. Como estas, hay muchísimas hipótesis más, incluyendo recuerdos de vida pasadas, donde la persona estaría recordando el lugar, personas o situaciones que vivió en su vida anterior. También premoniciones o recuerdos de sueños que se perciben o vio antes que sucediera. O universos paralelos, donde nuestra realidad coincide por un instante con la versión de nosotros mismos en otros universos. Fallos en la Matrix. Si la realidad fuese una simulación, el déjà vu sería una repetición, un error o un glitch del sistema. E incluso destinos predeterminados, en el que el déjà vu sería una señal de que estamos siguiendo un camino ya escrito, algo que en ese momento tenía que ocurrir. Y para ustedes, ¿qué es el déjà vu? Bueno, ahora sí muchachos, las primeras impresiones de este tema. Bueno, un tema, yo creo que sí, la forma de definirlo es curioso. ¿Quién no ha tenido un déjà vu y ha pensado, estoy prediciendo el futuro? Eh, O que ya lo vivió. entonces, la verdad, hay un misterio detrás de lo que es los déjà vu, porque es algo, yo diría, extraordinario que pasa en el cerebro humano y nada, yo creo que se presta para que hablemos un rato bacano sobre esto. Y Wanda, usted, una primera impresión de este tema. Y desde la psicología, el tema del déjà vu, pues se aborda también desde la misma neurología. Pues no quisiera irme como a lo científico desde ya, porque pues, es un tema muy diverso y la verdad me apasiona también hablar mucho sobre lo que genera el déjà vu, las impresiones que da el déjà vu. Hay una teoría muy loca que de pronto, hablando de impresiones,
me mueve mucho es el tema del mundo paralelo, Mm, ¿cierto? De tener un mundo paralelo, de ese error, de que precisamente cuando ocurre el déjà vu es donde se entrelazan esos mundos paralelos, correcto, sí. o incluso la teoría del eterno retorno que nos habla precisamente del Big Bang, de cómo el universo de pronto infiere en ese tema del déjà vu, de que hay un ciclo constante, un ciclo que nunca termina. Ujú. Y entonces, no sé si de pronto podemos abordar eso en algún espacio de la conversación que se me hace bastante peculiar. Inclusive el tema de la Entonces, reencarnación. Yo ahí hago un paréntesis que también tenemos un tema tocando la reencarnación. También el déjà vu está muy asimilado o tiene pe- no, una particularidad o un símil muy parecido a lo que viene a ser la reencarnación. Entonces, a las personas que no hayan escuchado eso, pues los invitamos a que lo visiten. Pero a mí me gustaría empezar abriendo este tema tan divertido también, por qué no decirlo. Y es que ustedes se acuerdan de algún déjà vu que hayan vivido, que ustedes hayan dicho, ¡ay, marica, qué está pasando aquí! Eh, Yo, en mi caso, hace mucho tiempo no tengo uno, pero creo que el último que tuve fue literal, iba a comprar un helado y ya había visto el tendero, ya conocía todo el contexto, la impresión que me dio mi cerebro, como que esto ya pasó, y yo creía como que, bueno, vamos a pedirlo de chocolate porque yo lo había pedido algo y Porque en el algo otro, más, ¿no? porque Pero en la vida pasada había pedido uno de vainilla. en el multiverso, para ver qué pasa. No, pero sí, esa fue la última, pero fue hace mucho tiempo. De hecho, la última vez que me pasó hace bastante tiempo. Yo diría, no sé, 2 años, un par de años. Eso significa que se está poniendo viejo. Tal vez no. Ya les explico el por qué. Juanda, No me usted. creas. Ujú. eh, hubo cierta anécdota, cierta circunstancia donde estaba pasando un semáforo y ahí había como la sensación de que uno sabía quién iba a pasar o qué iba a pasar en ese momento, o sea, qué persona pasaba, qué carro pasaba, como que sabía. Y se genera también la sensación de que uno puede controlar esa acción de esos segundos, las acciones en esos segundos. Entonces uno cree que es dueño de la propia premonición, podemos llamarlo así. Y se me hizo muy curioso de que tuviera como ese poder de decir, mira, esto ya estoy viendo en el futuro o viene en el futuro y en esos momentos puedo decidir qué hacer. Obviamente no es así, pero se siente bien. Sí que sabe. Pero si el cerebro es capaz de fabricar esa sensación tan convincente, ¿qué tanto, para usted, Juanda, qué tanto podemos confiar en nuestros propios recuerdos? Podemos decir que el cerebro es parte de lo que somos como personas, de lo que dirige nuestros cuerpos, dirige todo, dirige nuestra mente. Pero el cerebro de alguna forma sí tiene de pronto esas pequeñas fallas. No lo tomemos las fallas de pronto desde el envejecimiento, no lo tomemos desde que tenemos un trastorno, no lo tomemos desde algo muy negativo, sino que tiende a ser en gran parte natural. ¿Natural en qué sentido? De que hay muchos procesos en simultáneo, más hablando del cerebro, hablando de un tema pues de procesamiento, donde pues simplemente puede haber de pronto ese tipo de circunstancias. Ahorita lo mencionabas, el cerebro de pronto tiene que hacer un proceso de pasar a la memoria de corto plazo, luego a la memoria de largo plazo si fue un evento importante o estimulante, y a veces se salta esa parte, ¿cierto? De acuerdo a cómo recibe el proceso de la información de los sentidos. Entonces dice, no, no lo voy a pasar por la memoria a corto plazo, lo voy a pasar directamente a la largo plazo. Y ahí es donde ocurre precisamente el déjà vu. Pues guiándonos pues de una de las teorías desde la neuropsicología que nos indica esto, pues de dónde radica el fallo. En situaciones muy complejas, ahí como ponerlo ahí a los oyentes como para que se vayan haciendo una idea de lo complejo que es todo el tema del déjà vu. Cuando hablamos precisamente al momento de tener un déjà vu, no hay una reacción química que pueda dar seguimiento a por qué se originó la falla. Mm, Como todos saben, el cerebro pues, está ligado a un tema pues, de reacciones químicas, de neurotransmisores y un montón de cosas. Y de pronto es un poquito complejo de abordar de la neuropsicología, pero que no haya una reacción química, porque tiene que haber una reacción química a cualquier procesamiento, ya lo hace más
difícil de entender o más difícil de abordar y en gran parte curioso, porque no hay una reacción química, sí es un procesamiento del cerebro también, aunque se puede identificar como falla, entre comillas. Bueno, y lo mismo va para usted, Juan. O sea, ¿qué tanto podemos confiar en nuestros propios recuerdos y en nuestro cerebro sabiendo que hay fallitas ahí dentro? Que tanto podemos confiar. Es que yo creo que ya lo hemos discutido antes cuando, de nuevo, volviendo al tema de reencarnación, cuando lo hablamos, el cerebro humano es muy complejo. Eh, Ahora con la tecnología que tenemos no logramos entenderlo completamente porque hay muchas cosas que están pasando dentro de nuestro cerebro y no, en realidad no tenemos conocimiento de cómo suceden. Nada, pero ahí toca simplemente esperar y creer que lo que la información que te está dando el cerebro es lo que es, pero ya ahí, por ejemplo, entramos en algo que también hemos hablado mucho en muchos episodios, el tema de trastornos mentales, cuál es la realidad que siente la persona o la realidad que las personas que están alrededor. Si nos vamos a que vamos a confiar netamente el cerebro, para esas personas todo lo que hacen, las personas con trastornos mentales, pues está bien, ¿cierto? Pero digamos, hay mucha tela para cortar ahí. Es un tema bastante complejo y diría. Pero Duan que que mencionó del tema que tocamos antes en los podcasts anteriores, que es en las vidas pasadas o la reencarnación. ¿Vos crees que el déjà vu podría ser, no sé, un recuerdo de alguna vida pasada de las personas? Esa falla que mencionaba Juanda en ese podcast, un pequeño indicio de lo que estaba sucediendo. Pues esa es una de las teorías que hay. Como mencionamos antes, hay muchas, pero la verdad no considero que sea el caso. Obviamente, como psicólogo sí me meto más por un tema de la neuropsicología, obviamente no estoy empapado en neuropsicología como tal, pero creo que es un tema más dado al tema de procesamiento del cerebro en esos momentos. Y son cosas que pasan en milisegundos. Creo que ni siquiera puedo hablar de milisegundos Ah, no. porque es un procesamiento demasiado rápido. Entonces, incluso hay una teoría que nos dice que hay una falla en la forma en que se recibe de pronto cómo percibimos las cosas con los sentidos. Entonces, por ejemplo, yo estoy percibiendo con el tacto, con la vista, con el olor, y el sentido de la vista tiende a llegar un poquito más tardío que los demás sentidos. Se supone que tienen que llegar simultáneamente. Y ahí es donde se genera todo el tema del déjà vu, pues, cuñándonos de pronto a otra teoría. Y una de las que yo considero como de pronto un poquito más acorde es de pronto la teoría de los sueños. Ujú. Eh, Como dato curioso para los que nos oyen, el ser humano pasa en promedio gran parte de su vida soñando, hasta incluso pueden ser 8 años, teniendo en total pues el tiempo de duración en vida que tenemos como seres humanos. Marica, Entonces, son ocho años, eso es otra vida, huevón. sí, prácticamente es otra vida, es demasiado tiempo. Y tengamos en cuenta, no nos acordamos la gran parte del tiempo de nuestros sueños ni de nuestras pesadillas. Que Lo eso que nos también, acordamos es que muy eso también poco. es otro enigma, el enigma de los sueños, o sea, porque también no está muy claro o sea, hay muchos aristas y muchas lagunas también del tema de los sueños. Entonces hay una teoría muy fuerte que nos dice, mira, es que vos no es que estés recordando o adelantándote al futuro, o recordando una vida pasada, sino que de pronto es un suceso o algo que ya viviste en un sueño, lo estás relacionando a este evento del presente. eh, y de pronto no lo tenías en cuenta porque todos nuestros sueños quedan en el subconsciente, ¿cierto? No es algo que la memoria lo tenga muy presente todo el tiempo, a menos que sean de pronto unas pesadillas. Las pesadillas tienden a tener de pronto el estímulo, la forma de permanecer ahí más constantes, eh, pero soñamos algo, no nos acordamos de ese sueño al día siguiente, pero el sueño queda almacenado, no olvidamos absolutamente nada, tal vez de pronto se va configurando de otra forma de recordar las cosas, la memoria puede de pronto ir cambiando ciertos sucesos, ciertas condiciones, la memoria de nosotros también tiende a ser ahorrativa en ese sentido, pero no borra información, ¿cierto? La información queda ahí. Incluso en temas de traumas o algo parecido, en temas pues de personas que han tenido sucesos trágicos o terribles dentro de su vida,
todos esos sucesos quedan almacenados en el mismo subconsciente porque el cerebro busca que esa persona no sea vulnerable o se sienta vulnerable de nuevo a un suceso similar. Entonces, tanto los sueños como ese tipo de situaciones quedan ahí guardadas, no tenemos ninguna certeza de ellos, pero de pronto entran como ahí como a ser protagonistas en el tema del déjà vu. Bueno, ya que Juanda mencionó también el tema de las vidas pasadas, tocamos otro punto que es el destino, porque ese también es un tema o una hipótesis muy curiosa dentro del déjà vu, que también dice ser si el déjà vu podría ser una señal en el que estamos siguiendo un destino ya escrito. Bueno, ¿usted qué piensa de eso? Esa es una muy buena teoría, pero no creo en ella. Pero me parece muy interesante, o sea, porque las personas, hay personas que piensan que el destino ya está totalmente escrito. Ujú. Pues yo en particular pienso que uno con sus decisiones define su destino. O sea, ¿usted cree que en el libre Yo, albedrío? o sea, sí, yo pienso que no hay nada escrito, sino que nosotros tomamos millones, no millones, yo creo, de decisiones al día Ujú. y todo eso va construyendo su propio destino. No creo que haya un camino definido de por sí. Pero yo sé que es una teoría que puede ser fuerte y se vincula mucho, se puede vincular mucho con temas de religión, por ejemplo, Ujú. que en la religión o en varias religiones, digamos que siempre se cree mucho en que ya hay un destino definido, no importa lo que estés haciendo, las decisiones que estés tomando, cómo estés viviendo, ya hay un momento, digamos, final o de tu vida predefinido. Pero en mi caso no la considero la verdad una opción válida para explicar el déjà vu. ¿Y usted, Juanda? Pues como desde la rama que estudié, debo apegarme científicamente pues al tema del déjà vu como un tema neurológico, A un ver, tema de bueno, fallo neurológico. Ya desde lo yo quisiera, personal, yo quisiera que usted me diera dos versiones diferentes. Bueno, no que me diera dos versiones, sino que, por ejemplo, si tiene otro pensamiento fuera de lo que usted haya estudiado, pues también no lo comparto, porque también sería curioso saber esas dos vertientes, entre lo profesional y el estudio, y en lo personal también. sí, claro, por eso mencionaba como el tema personal, que nos vamos a lo más personal, pues desde siempre he sido una persona muy escéptica con este tipo de cosas. Siento que siempre puede haber una explicación científica para este tipo de sucesos. Saliéndonos de ahí, pues, por ejemplo, he tenido la particularidad, no sé si de pronto tenga que ver con el déjà vu, de que durante los últimos años he visto mucho el número 37. Mm. El número 37 lo veo en muchas cosas, en postes, en camisas, en cartas, no sé. Leyendo un poquito sobre eso, me daba cuenta que de pronto hay un tema de fijación desde el cerebro, desde los sentidos, con el número como tal. Em, Yendo más de lo personal, vuelvo y menciono, siento que en ciertas circunstancias puede haber un tema de destino, siento que en ciertas circunstancias puede haber un tema de, podría decirse, precognición frente a ciertos sucesos. Aunque yéndonos a más allá no termina siendo útil del todo, pues de qué te sirve ser consciente de pronto de un segundo, 2 segundos de lo que va a pasar en ese instante, aunque tenga la certeza de ese instante de que puedes cambiar algo, pues supuestamente, si no es nada de que tenga relevancia gradual o grande en esos momentos de tu vida. ¿Cierto? Por ejemplo, como mencionaba Duan en el ejemplo del helado, pues cambiarle el sabor al helado, ¿qué cambia para en mí o para los que están a mi alrededor del destino? Puede que Eh, sí, a lo mejor ese Ir helado más allá del efecto le Sí, he mariposa. daría, escuchado el efecto mariposa. claro, Eso le iba a decir. El sí, efecto mariposa dice que cualquier decisión, por más pequeña que sea, puede puede, definir o puede cambiar el futuro. claro. Puede El ser sabor que del Duan helado. elija el helado de vainilla Ay, uno, y uno que le dé dice, una un churria. sabor de helado no. Un sabor de helado no, Eh, pero quién sabe. Sí, exacto, que el efecto mariposa es que una decisión, por más pequeña que sea, puede cambiar el futuro. Esa es la teoría. Entonces, en ese caso, si yo escojo otro sabor de helado, no sabemos qué puede haber pasado.
Aunque también les digo una cosa, cuando uno tiene una sensación como tema de déjà vu, weón, no es que uno pueda cambiar algo drásticamente como dice Juanda. O sea, no hay mucho que uno pueda cambiar o está consciente de que pueda cambiarlo, simplemente lo siente, pero el suceso acaba de pasar. Pero ¿qué utilidad tiene eso? De pronto tener como ese sentido de precondición, entre comillas. O sea, ¿qué sentido hay en eso? De poder decir, yo siento que este momento va a cambiar el semáforo a rojo. Eh, sí, pues, o sea, ya había parado en rojo, pues, Ujú. pero ¿qué? ¿Qué hay más allá de eso? Sí, no, ahí sí hay un punto y es que, pues el déjà vu sucede es porque usted piensa o tiene la sensación de que ya vivió un momento, ya había vivido un momento que acabo de vivir al instante, pero ya pasó igual, o sea, ya no hay Ajá. nada que se Sí, no hay pueda nada hacer. que cambiar, Puede, porque usted la usted sensación que le simplemente, da, usted lo siente, pero ya porque pasó. No porque, bueno, va a pasar eso, no, realmente, o sea, como que ya lo tiene encima, ya pasó ese efecto, ya no hay nada que cambiar. Si quisiera cambiar algo, pues ya, digamos así, ese efecto pasaría. claro, podría cambiar algo a partir de eso, porque usted dice, uy, esta sensación es rara, ya la tuve, y Ujú. a partir de ahí tomar una decisión diferente, o no va a ser si es diferente en realidad, pero simplemente es la sensación que te da el cerebro de que ya viste algo. Bueno, y por ejemplo, Juanda, que no me quedó muy claro, ¿vos crees en el destino en tu último aporte que dijiste o no? Eh, es algo que todavía estoy en un estado de reflexión, podría decirse, aunque es algo que sabemos todos que nunca vamos a poder determinar si lo hay o no lo hay, Ujú. ¿cierto? Uno decide creer o no creerlo, pero he sentido, me ha dado situaciones en mi vida recientemente que uno puede decir, de pronto esto estaba Destinado a dado pasar así. para que se diera en estos momentos, sí. Obviamente esto sale por fuera de lo que estoy estudiando, de pronto de mis concepciones más generales de la misma vida, de cómo veo las personas o el mundo. Pero yo creo que uno está en la libertad de poder decir, no, puede que esto no simplemente sea, eh, no simplemente sea que las cosas pasaron y ya, sino que hay algo más allá de poder decir, mira, ¿por qué no decir que el déjà vu es una forma de decirte el universo, mira, estás acá parado, a son de nada, pues ya hay algo preconcebido, hay algo para vos, aunque suene muy asfixiante en cierto sentido porque se pierde todo el libre albedrío. No, pero también yo creo que es muy sano tener esas dos posturas porque lo que decíamos nosotros antes, hay muchas cosas que no acabamos de entender y que la falta de pruebas nos puede tirar a un lado u otro. Porque si vos decís, bueno, por ejemplo, lo que vos decís, dijiste antes, que es el destino, no hay una forma de saberlo o averiguar que si en verdad sucede o que es algo plausible o no. O sea, son dos cosas totalmente, podríamos decirlo, abstractas, tanto del libre albedrío como del que no. Porque tenemos, digamos así, esos dos temas, les falta, o sea, como que les falta un pedazo. Creo que hay muchas cosas que uno como ser humano no logra abarcar. Y siento que hay muchas cosas que quedan como solo a merced de los sentidos, que es lo que nos permite percibir de pronto el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor, lo que somos también como personas, simplemente los sentidos. Siento que hay muchas cosas más allá de lo que podamos concebir, que podamos determinar, que podamos de pronto desmenuzar y que no se nos permite como hay algo ahí que no nos permite como seres humanos poder decir, ¿qué es lo que hay más allá que yo pueda abarcar, entender, analizar, tomar con mis manos? No. Siempre hay un pare. Siempre hay un pare que es el limitante frente a los sentidos. Incluso las mismas teorías del déjà vu. Si tú te vas desde lo más neuropsicológico, las teorías están en el aire también. Ujú. Aunque tengan un carácter científico, no podemos decir específicamente es esto. Se ve un encaminamiento, se ve un direccionamiento frente a esas partes del cerebro, por ejemplo, si hablamos de los lóbulos y eso, pero siguen siendo teorías. ¿Y qué es en sí la teoría? Es un supuesto que yo expongo frente a otros,
ustedes deciden apoyarla o no, pero las bases que estoy dando no son suficientes como para que se vuelva un dogma, una verdad. Sí, o sea, es una verdad temporal, por así decirlo, a falta de pruebas. Yo diría así. Y a veces también dentro de la propia explicación más misteriosa y trascendental, porque también tiene sus explicaciones. Y eso me lleva a la otra pregunta que, o sea, ¿qué resulta más inquietante? Que el déjà vu tenga una explicación algo misteriosa, trascendental, como lo quiera decir, o que nuestro cerebro pueda engañarnos con tanta facilidad, o que haya tantas ramas de hipótesis de ese mismo tema. Yo creo que la segunda, que el cerebro no nos pueda engañar con tanta facilidad, porque alguna vez me pasó que un profesor en una clase nos preguntaba que cuál era el lugar más, al que más le tenía miedo del mundo. Entonces todo el mundo decía, no, el Amazonas, cualquier lugar específico físico. Y después salió el profesor y dijo como que no, el lugar que todos deberíamos tenerle miedo es el cerebro, porque puede hacer literal lo que quiera con nosotros, a tal punto de llegar a engañarnos o sentir esa sensación de que vivimos algo y en realidad no, como es en este caso del déjà vu. Ustedes han escuchado un término que dice implantación de recuerdos. Lo he escuchado, pero no sé bien en qué va. No sé si es tema de experimento social o experimento científico. O sea, digámoslo así, es la típica teoría de conspiración entre experimento social, experimento militar, que es querer implantar recuerdos falsos a personas. Pero es más o menos así. O sea, es que nuestro cerebro no deja de ser dentro de lo más enigmático. También eso conlleva que no sabemos mucho de él. Y ya Juanda, pues, tiene más conocimiento de eso. ¿Usted, Juanda, que quería hablar? No, que quería como poner ahí como para los oyentes, de pronto creo que es el mito de la caverna de Platón, ¿cierto? Como volviendo a postular el tema de los sentidos. Entonces, añadiendo eso al tema del déjà vu, de pronto el déjà vu es una forma de ver un poquito más allá de los sentidos, pues poniéndolo ahí dentro de lo más fantasioso. Quisiera no llamarlo fantasioso, pero hay algo más allá, fuera de los sentidos, más allá del umbral de los sentidos, que pronto fallan en ese instante y que se nos permite ver un poquito más allá de lo que se nos postula como verdad o lo que tenemos como verdad en estos momentos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo cambia todo? Y más que estamos hablando del cerebro, si tomamos de pronto el mito de la caverna de Platón, que la vida es completamente diferente para el hombre que está ahí encerrado, a la que tienen los demás por fuera de la caverna. Entonces puede ser un ejemplo muy práctico de cómo se nos engaña o cómo de pronto nuestras verdades cambian frente a cómo percibimos. Únicamente eso. Entonces, o sea, si a ustedes, digámoslo así, los pusieran a elegir entre el de vu que fuese, no sé, digámoslo así, las causas, que fuese vidas pasadas o premonición, que era lo de los sueños y avistar el futuro así, o una falla en la Matrix, ustedes de esas tres, ¿cuál elegiría? De mi lado, a ver, es difícil porque como decíamos ahora no hay una teoría 100% comprobable y no sé si vamos a llegar a, seguramente sí algún día o no, no sabemos. Mm, Pero de nuevo yo me iría por la parte que me suena más lógica y la parte de la neurociencia, de los esas tres, estudios que se hicieron, de esas tres, los laboratorios. Ah, de las tres que, correcto. listo, pero la tercera que me mencionaste, ¿cuál era? Un error en la Matrix o una simulación, Un error, ese. porque también Eh, o sea, no nos olvidemos que también hay personas que creen que este tema de Yahoo no deja de ser sino un fallo o un glitch del sistema, que en realidad estamos en una simulación y cuando experimentan el déjà vu es como un glitch que está teniendo el sistema.
Listo, si ahí me das esas tres opciones, yo recuerdo que en uno de los episodios, cuando hablamos de inteligencia artificial, para que los que no lo hayan escuchado, vayan y lo escuchen, Marica, lo que tenemos uno de los son episodios temas. decíamos que si podíamos replicar en algún momento con inteligencia artificial las redes neuronales del cerebro humano, quiere decir que nosotros vivíamos en una simulación, porque alguien ya Ujú. lo pudo haber hecho y estaríamos dentro de una simulación. Entonces me voy con la tercera, el glitch en el sistema. Bueno, bueno. Usted, Juanda, tema de vidas Yo pasadas, me premonición o error en la Matrix. puedo optar por vías pasadas y el error en la mata, Ok, por las dos. a ver, bueno, a ver, ¿por Bueno, voy por qué? el tema de las vías Coja pasadas, una, Fajardo. porque hay una teoría que habla del Tibio. eterno retorno, del eterno retorno. Y habla precisamente de que el universo no tiene un término como tal dentro de la expansión que tiene. Eso está muy acuñado el tema del Big Bang. Entonces el Ujú. universo constantemente se está expandiendo, 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 va a llegar a un punto en donde se va a contraer y todo va a volver a empezar otra vez, como un tipo de implosión. Entonces, lo que nos postulan como déjà vu es que esa vida que has tenido ya ha pasado varias veces porque el universo lleva una constante y vuelve y comienza, vuelve y comienza, vuelve y comienza. Eso es Entonces, como tipo de de los ahí puedo acuñar el multiversos. término. Parecido, ¿o qué? Sino que es que no hay forma de medir. O sea, nosotros hemos medido millones y millones y millones de años todo el tema de la existencia del universo, pero medido en base a qué, ¿cierto? En base a las mismas teorías que hemos postulado, pero em, sigue siendo una teoría. Ujú. El tema de las vidas pasadas lo acuño desde ahí, de que puede haber de pronto un tema ahí de que ya se vivió, ya se vivió, ya se vivió y volvió a vivirse y volvió a Ok, ok. vivirse. Estamos en una constante. Ujú. Y me acuño el tema de la matriz desde la teoría de Dwan, ¿cierto? Siento que de pronto nosotros como seres humanos estamos muy limitados. A veces he tenido una teoría muy loca de que nosotros somos un experimento de otras personas en este universo, personas o seres con tecnología más avanzada, donde se han dado de pronto el gusto o la forma de poder implantarnos en un planeta y ver qué hacemos o cómo nos desarrollamos y de pronto ver cómo está nuestra vida o lo que hacemos. Es muy loco, yo sé, No, no, y pero si lo chimba. acuñamos a la teoría de Duan, No, porque es que no es muy, ¿cierto? no es tan loco porque, marica, la mayoría de películas de ciencia ficción tira por ese lado. Acordémonos de Prometeo, la serie de ciencia ficción también viene de ahí, de los ingenieros, que no dejan de ser, que nosotros, digamos así, que la raza humana, inclusive muchas civilizaciones, simplemente fueron creadas por estos ingenieros. Y no solo esos, hay muchísimos, digamos así, libros y obras de ciencia ficción que tiran por ese lado. ¿Por qué será? También, o sea, porque a lo mejor eso responde a muchas preguntas de hoy que la ciencia las explica no con algo contundente, sino con teorías. Y esas, digámoslo así, esas cosas que se dicen que muy locas, llenan ciertos huecos. Y no me quiero ir como más allá para no desviarnos del tema pues del déjà vu, pero por ejemplo, si nos ponemos a fijar en el ecosistema, nuestro ecosistema pues se sostiene solo sin la presencia del mismo ser humano. Entonces, Ujú. si hablamos de implantación del ser humano en estos medios, que pronto está acorde a nuestra estructura, no sé, molecular, o sea, física, lo que sea, em, porque nosotros no encajamos del todo dentro de la cadena alimenticia, porque no encajamos del todo dentro de ciertas circunstancias que permiten el equilibrio del mismo medio. Si estamos hablando que el universo es un espacio donde hay un equilibrio como tal y permite que todo se sostenga por sí solo. Entonces, cuando hablamos del tema del déjà vu, es como que eh, hay un pequeño fallo, podemos hablar del glitch, podemos hablar del bug, no sé, ya metiéndonos desde los videojuegos. Porque soy consciente de estas cosas en este instante, en unos milisegundos, como si se corrigiera automáticamente. Entonces vuelvo otra vez a la realidad y qué tanto podemos hablar de eso como realidad.
Bueno, ya aquí como para ir acabando eso, quiero hacerle la última preguntita ya para ir moviéndonos. Y es un ejercicio pues curioso. ¿Qué explicación a ustedes les parece más probable y cuál les gustaría que fuese cierta? Bueno, empiezo yo. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. ¿Cuál me gustaría que fuera cierta? La que acabamos de mencionar. La Bueno, del glitch. Me parece, pues, como persona que está en el lado de la tecnología en esta área, sería algo, la verdad, muy loco, aunque por lo que estábamos hablando, uno puede encontrar sentido en ese tipo de cosas. Pero esa es la que me gustaría que fuera. Y en la que, por la que me inclino más ahora es lo que iba a mencionar ahora, es del lado de la neurociencia, que no es 100% confirmado, pero yo leía que hay, por ejemplo, principalmente el estudio donde hablan del lóbulo no, temporal. No sé si ustedes han escuchado que la epilepsia del lóbulo temporal, y es que Mm, Juan lo mencionó al inicio. Hay básicamente, como para resumirlo, una desincronización a nivel cerebral y esto genera esa sensación que tenemos de que ya vimos algo. ¿Por qué me inclino hacia este lado? Porque lo que pude leer, se han hecho estudios de personas que tienen epilepsia y es algo que me sorprendió, por cierto, que no lo hemos mencionado, pero eh, parece que tener muchos déjà vu puede ser hasta malo, ujú, porque indicios esos de algo fallos son más. fallos. Si nos vamos por ese tema cerebral, significa que están ocurriendo estos fallos constantemente y en un futuro, no con alto riesgo, pero hay un riesgo de que eso pueda incurrir en una enfermedad como la epilepsia del lóbulo temporal, que veía ahí que por eso la mayoría de personas, cuando se hacen estudios de qué personas o qué edades tienen déjà vu, generalmente las personas jóvenes tienden a tener más déjà vu y lo que veía o la razón para eso es que el procesamiento, entre más viejo te vas haciendo, el procesamiento de tu cerebro por la materia gris y por las neuronas es mucho más lento. Entonces, viéndolo desde un lado sistemático, si es más lento el procesamiento, es más difícil de que haya esa desincronización que ocurre en los jóvenes que estamos procesando muchísimo, digo, en los jóvenes que procesan información mucho más rápido y que además de eso, uno como, o los jóvenes son las personas que experimentan más experiencias nuevas. Entonces, eh, si quiero creer en algo, sería muy bacano lo del glitch, pero ahora me inclino por el lado de la neurociencia del lóbulo temporal, esa explicación científica para el Sí, déjà vu. sí, por eso te decía yo antes que te estás poniendo viejo. Sí, sí, sí. Y usted, Y Juanda. añadiendo de lo de One, sin todavía dar mi opinión, Ok. se ha logrado determinar científicamente que las personas antes de un episodio epiléptico, un ataque epiléptico, tienen déjà vus en gran parte de los episodios. Oh, Ujú. sí. O sea, son unos segundos antes del ataque. Vea. O sea que ya estamos hablando de un tema de procesamiento cerebral. Y me parece muy lógico lo que dice Boban, ¿cierto? De que de pronto en las personas jóvenes el procesamiento tiende a ser más rápido, la forma en que los sentidos asimilan la información, los estímulos, todo tiende a ser muy, pum, veloz. Pero es que después de los 45 ya estos episodios de déjà vu demás no son tan presentes en ese tipo de personas. Incluso después de los 60 tienden a desaparecer en muchas personas. Entonces, sí, entonces respondiendo de pronto a la pregunta de Daniel, la teoría que me gustaría que fuera más cierta, pues es la que tenemos desde la neurociencia, desde las teorías que nos ponen pues desde los lóbulos y demás, que son como más tranquilizadoras, pues tengo un fallo cerebral, pero no es un fallo que me genere algún tipo de consecuencia grave, simplemente es un episodio ahí de procesamiento y sigo mi vida. Y la que no me gustaría que fuera cierta es de pronto la de la Matrix, porque No, ¿cuál le me parece gustaría que fuese aterrador. cierta? Bueno, la de la No, Matrix. la que O dije, sea, la es neurociencia. cuál le gustaría y cuál cree. O sea, cuál le gustaría y cuál cree. Me gusta más la de la neurociencia. Y cuál creo, de pronto puede haber un tema, sin irme muy volado en teorías conspirativas, de que puede haber un tema ahí de falla en la matriz. Entonces,
¿Qué lo sostiene? No sé. ¿Cómo lo podemos explicar? Tampoco podemos. De pronto el déjà vu nos ayuda a ir más allá. ¿Cómo entrenamos el déjà vu? Muy buena pregunta. Ve, ya que Wanda mencionó lo de cuál no le gustaría, es una muy buena pregunta. Wanda, ¿usted no le gustaría que fuese la razón dentro de todas las que ya hemos tocado? ¿Cuál no me gustaría? La que ahorita comentaba Juan de las vidas pasadas y que vivimos en un ciclo, digamos, infinito, donde estamos viviendo la misma vez. Juan O me sea, el corrige, destino, o sea, pero que no tengamos libre albedrío, básicamente. exacto, esa. Bueno, muy válida. Yo respondiendo un poquito a mi propia pregunta, yo sí, la que me parece más probable es esa, también como un poquito tirándome para lo que acabo de explicar Duan, que lo explicó muy bien, es el fallo neuronal de recuerdos, tanto de corto a largo plazo. Creo que ahí el procesamiento que tenemos interiormente, ese Intel Core, falla de vez en cuando y puede darnos esas sensaciones, esos no malos, pero ese sentimiento de como que "Hey, ya estoy viviendo eso". A lo mejor ese procesamiento se adelantó a la sensación y ahí puede jugarnos ahí en contra. El que me gustaría que fuese cierta, la verdad, el fallo en la matriz puede ser interesante, ¿por qué no? Aunque también tiene su lado negativo, que si a mí, o sea, una persona como yo, que digamos así es algo orgullosa, se da cuenta que simplemente es un programa de computación, pues no me gustaría. Me gustaría ser un NPC dentro de una simulación de un marcianito, la verdad. No, lo que pasa es que ahí, pues si usted se da cuenta de eso, quiere decir que usted puede crear su propio mundo también. Entonces, vale, por ese lado. Bueno, digámoslo Si ya así. lo hicieron conmigo, yo lo puedo hacer con otros. Bueno, es como el capítulo de Rick and Morty, que es una simulación y él crea una civilización y luego a su vez esa civilización crea otra para generar energía y así sucesivamente. Pero no, volviendo ya como eso por poner un paréntesis dentro del fallo en la matriz. Pero a mí el que me pareciese bacano, el que a mí me gustaría es de universos paralelos. Porque eso quiere decir que, marica, que hay un montón de cosas que yo ya he vivido, que hay cosas de que hay otra persona como yo que ha cogido varias ramas. Entonces, para mí creo que ese sería el mío favorito. Y bueno, como todos los capítulos, muchachos, también nos gustaría saber cuáles son las teorías, su opinión sobre lo que piensa que cree que es el déjà vu. Nos gustaría que pues, también lo compartiera y nos dejan saber, porque pues, digamos así, esa es nuestra definición o nuestra opinión a nivel personal. Pero también sería muy curioso saber cuáles son las opiniones de cada uno de ustedes. Así que los invito a compartir una vez más sobre este tema tan fascinante. Bueno, ahora vamos a nuestro minuto personal. Vamos a compartir un poquito, a dar un poquito de cultura general a toda esta gente. No, mentira, vamos a compartir esas obras, ya sea a nivel audiovisual, a nivel de libro, a nivel de cualquier tip que tengamos, compartir con todos ustedes. A ver qué recomendaciones tenemos para esta semana, Duan. Bueno, en mi caso, cuando estaba investigando un poquito más sobre este tema de Yahoo, se me vino a la mente la serie de Netflix muy famosa, Dark, que básicamente es sobre viajes en el tiempo, pero es de manera cíclica, es como que si se estuviera viviendo algo que ya se ha vivido previamente. Entonces yo dije, no, pues tengo que recomendar eso. La verdad es una serie que me pareció muy buena. Al inicio tienes que soportarla porque puedes que no entiendas mucho y al final tampoco, pero es muy interesante, es la verdad muy interesante, entonces esa es mi recomendación para el día de hoy, Dark. Es un poquito lo que había mencionado Juanda, que es como algo cíclico que pasa una y otra vez.
Sí, por eso yo dije que esa era la teoría que no me gustaba, eso no. Ya lo Qué vivió, desespero. ya lo vivió. Pero, Bueno, pero en la serie, cuando estamos hablando de ficción, está bien. Bueno, bueno, y Juan, ¿usted qué nos trae para esta semana? Listo, mi recomendación es una película llamada Código Fuente. Una película de un ex militar que se le da la oportunidad de, podría decirse, meterse en otro cuerpo para poder frenar el fallo de una bomba dentro del mismo tren. Y Ahí él todo el pongo un tiempo se le da la paréntesis. oportunidad, 8 minutos. Ahí pongo un paréntesis. ¿Vos ya recomendaste esa? Sí, Yo creo que sí, ¿cierto? Ah, no. entonces, Bueno, si tiene una falla de memoria, soy yo. voy a Bueno, recomendar. los que ya la vieron se la van a notar. creo que sí, no recuerdo la Bueno, película. si no, No recuerdo. a ver, si el que estoy equivocado soy yo, bueno, código fuente, pero voy a dar mi recomendación para darle tiempo a Juanda que cambie su recomendación en caso de que se la repitió, porque creo, no estoy muy seguro. Y bueno, mi recomendación para esta semanita es algo que ya lo mencionó Duan, que es la de Efecto Mariposa. Es una película que trata muy bien este tema de que cualquier acción, por muy pequeña que sea, puede cambiar las cosas o el destino de las personas e inclusive hasta de todo el mundo. Así que recomendadísima. Es una película viejita ya, del 2004, pero que no tiene desperdicio. Así que les recomiendo esa muy encarecidamente. Efecto mariposa. Ahora sí, Juanda. A ver, ¿qué, qué no sé para la semana? Va a sonar muy flojo y todo, pero precisamente una película de Denzel Washington que se llama Deja Vu, que es de un policía que precisamente también quiere parar un tema de terrorismo, algo similar, no les quiero dar muchos detalles, y él tiene como la particularidad o puede ayudarse en todo el tema del déjà vu como para adelantarse un poquito y Mm, tener ciertas pistas de dónde encaminarse para poder parar el suceso. Para los que de pronto se les parece muy complejo este tema, yo sé que hay personas que de pronto les parece muy complejo determinar qué es un déjà vu, cómo es, cómo vivirlo. De pronto la película puede ser más ilustrativa en ese sentido, sin necesidad de decirles de pronto de que, "Ay, mira, ¿por qué no entendés esto?". No, es algo muy propio de cada persona, y ahí se pueden dar pues más a la idea de esto. no, bueno, entonces así quedamos, muchachos. Una vez más, muchísimas gracias por esta semanita, por su tiempo. También a las personas que nos están escuchando, muchas gracias por ese regalo tan precioso que es el tiempo. Y no nada, sin más nada, nos vemos en una próxima. Hasta luego. Vale, muchachos. Chao Gracias. muchachos, muchas gracias por todo. Les agradezco estar acá.